Hola, hola, buenos días, 12:30 de la tarde. Hoy es domingo 15 de junio. Arrancamos pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Hombre, felicitando a los padres de nuestro país. Hoy es el Día de los Padres, de los papás. Y bueno, a los que lo tienen, pues disfrútenlo hoy lo que puedan en medio de esta situación compleja, delicada en la que se encuentra la sociedad panameña, en la que muchos padres justamente están en todas las calles de nuestro país, en todo el territorio nacional, defendiendo el derecho inalienable que tienen las presentes y futuras generaciones de alcanzar una jubilación con dignidad y de que los fondos de nuestros programas, no solo el de IBM, sino el de todos los programas, a través de este modelo de tercerización, que no es otra cosa, privatización de los distintos servicios que presta nuestra institución social, ahora con esta ley de la muerte 462, pretenden realmente conculcar ese derecho a preservar ese patrimonio de los trabajadores y las trabajadoras. Así que en el Día del Padre, a esos padres valientes, valerosos, que con patriotismo están defendiendo no solamente ese derecho a la jubilación digna de todas las generaciones, sino que también está muy claro que estamos ante un gobierno genuflexo que pretende entregar a el imperialismo estadounidense todas las luchas generacionales por alcanzar la soberanía y la autodeterminación de nuestro país. No lo vamos a permitir. Pero tengo que decirlo aquí, siempre en todo momento de la historia, las mujeres hemos estado allí de la mano con los hombres haciendo la tarea desde los distintos espacios que nos corresponde. Así que sí, que hoy es el Día del Padre, pero entendiendo que en la dinámica social las mujeres hemos sido y seguiremos siendo un elemento fundamental para ese equilibrio y en estas tareas orgánicas que hablábamos antes de Sí, salir yo creo que es importante que incluso en Sí, el Día del Padre se hable de la mujer, ¿no? claro, claro. Escúchame, entonces, nada, Jorge, te abro el micrófono para que saludes a los padres en su día a pesar de las circunstancias. Y nada, y darle un espaldarazo a los que están en el frente de batalla. Bueno, sí, un saludo a todos los padres panameños y no panameños que nos ven fuera de nuestras fronteras. Definitivamente que estamos viviendo pues momentos muy delicados, momentos cruciales en la historia del país. Es un país que está en disputa, eh, igual que muchos otros, no solo en América Latina, sino desde Estados Unidos. Eh, una situación en la que se disputa el poder del pueblo, por una parte, y el poder de las élites aliadas a grandes corporaciones y potencias a nivel internacional. Y eso lo estamos viendo en Panamá, lo estamos viendo en varios países de la región latinoamericana y a nivel continental. Inclusive estos estallidos se traducen también dentro de Estados Unidos de Norteamérica, Así es. donde población estadounidense, tanto de origen latino como de origen anglosajón, están en las calles luchando contra el gobierno dictatorial de Donald Trump, contra sus medidas fascistas. Las mismas que copia acá el fascista subalterno que dirige el Palacio de las Garzas. Un fascista subalterno que copia los valores de la ultraderecha norteamericana y los trata de aplicar en nuestro país, y eso provoca, como es lógico, una ruptura entonces con el tejido social o por lo menos con un sector importante de la sociedad panameña que no se identifica ni en los estereotipos de la élite, que no se identifican con las posiciones de la ultraderecha a nivel nacional ni a nivel eh, internacional, y que se identifican con el concepto de un país soberano e independiente
en Así donde es. los destinos del país y el uso de las riquezas sea para beneficio de las mayorías y no de potencias extranjeras y de minorías plutocráticas y oligárquicas. Pensamos que a grandes rasgos eso es lo que sucede en Panamá y es lo que sucede a nivel continental, más allá de América Latina. Mencionaba pues las protestas en Estados Unidos este fin de semana, los latinos en Estados Unidos que tienen una herencia cultural de protesta, de lucha Toda la social, de semana organización vienen, popular, toda la semana. muy fuerte y eso lógicamente tiene una traducción en las calles de Los Ángeles, en las calles de California. Así que no es casual que tanto el pueblo de Estados Unidos como el pueblo panameño estén en las calles luchando contra la alianza de dos fascistas, del fascista imperial y el fascista subalterno, que pretenden acomodar el escenario a través de la represión, a través de la intimidación, en función a los intereses de las élites dominantes en ambos países. Así Así que es. ese es el escenario en el que se conmemora pues este Día del Padre y el padre está en la calle Está en la calle, así es. trabajando, trabajando por el desarrollo de su familia y en la calle luchando por los intereses del pueblo panameño y en otras latitudes del continente también, Rebeca. Toño, saluda a los padres en su día para arrancar y sobre todo los que Bueno, están en la lucha. creo que para el padre panameño se hace muy, muy pertinente. Vaya, unas felicitaciones por el heroísmo con que que tiene que hacer gala ahora para poder mantener su hogar en condiciones más difíciles. Primero, para atreverse a tener un lugar, que ahí hay el reto de los padres jóvenes, de los hombres jóvenes, vaya, que encuentran para ellos una sociedad hostil en cuanto a que esta sociedad le permita construir un hogar. Mm. Tienes un joven que no tiene estabilidad laboral, que tiene bajo salario, aunque tenga elevados estudios. Tienes un joven que no tiene acceso a préstamos bancarios. Tienes un joven en el que el escenario social construido por la élite no le permite atreverse a ser padre. Y aún así lo son. Algunos lo caracterizarían como ya ha pasado en otra época de irresponsabilidad, pero no. Es nuestro deber como especie mantener la responsabilidad y mantener el núcleo, que es la base de la sociedad. Imagínate una sociedad en que los jóvenes durante de una generación de 20 años prescindan de la constitución de hogares, ¿dónde queda la base de la sociedad? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Entonces, de Bueno, verdad que hoy que hacer, hoy, además, hoy ser padre es más heroico que antes. Porque antes incluso, aunque no hubiera el trabajo, había más oportunidades de generar una fuente de ingresos propia y, como tú ves, cientos de miles de panameños que han levantado su hogar con el trabajo por cuenta propia, que hasta hoy sigue siendo una fuente importante de generación de empleo. Entonces yo creo que sí es importante pensar hoy día en lo que es ser padre, ¿no? Y sobre todo con todo lo que se te exige, ¿no? Si te dicen que existen los derechos del niño, si te dicen que existen determinada cantidad de responsabilidades ahora bajo la coerción de las leyes, todo eso, que me parece muy bien, pero se convierte inmediatamente en un cúmulo de responsabilidades para el padre, ¿no? Entonces, hoy vivimos el estrés de una crisis que sin duda alguna llevará mayores compromisos, mayores preocupaciones oye, para este ente fundamental de la familia. Así que felicitaciones a todos los padres panameños. Recuerdo, Rebeca, a don Quiquito, a don Enrique Yanis, con mucho cariño. Saludos a tu padre, Jorge, que sé que el ya papá de Jorge que está tiene vivo, ¿verdad? una... Felicidades en el Ah, Día del Padre a todos ¿Eh? los padres panameños luchadores que Alberto siempre Petit, están ah, haciendo la diferencia en este país Sí, y que no señor. son patria ni tampoco se rinden al poder económico ni político. Saludos. saludos a todos. Saludos, Alberto, que tiene varias niñas. Saludos en tu día al papá de Gracias, Jorge gracias. y bueno, a todos Saludos, los Jorge. padres. Saludos, Rebeca y gracias. Toño. Mira, arrancamos después de este saludo que era necesario porque tenemos que
Hoy, a pocos días de terminarse, a 15 días de terminarse este mes de junio, realmente estamos planteando a 54 días del inicio de la huelga hoy, una última fase de construcción, de consolidación de este esfuerzo inédito, que eso lo venimos hablando acá y hoy vamos a darle como algunos otros matices, un esfuerzo inédito que desde los movimientos sociales y desde sectores que han demostrado en toda la historia republicana, como lo es el movimiento magisterial gremialista de educadores desde inicio de la República, esa conciencia nacional, esa coherencia en su andar orgánico, nos han demostrado en esta lucha, porque es que son, o sea, porque siempre han sido y siguen siendo un referente para el pensamiento nacional panameño y también para identificar los valores que nos hacen ser lo que somos hoy y lo que estamos defendiendo en las calles, nuestras educadoras y nuestros educadores. Pero también hay que hablar de otros actores del movimiento obrero, sindical, y concretamente del sindicalismo que por medio siglo ha venido refiriendo en el imaginario colectivo el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, el SUNTRA. Realmente en esta coyuntura nos queda claro también que el trabajo de formación orgánica que estos compañeros han desarrollado en este tiempo ahora está dando su fruto. Sin duda nos habla de una madurez de estos sectores, como también el movimiento estudiantil, que bueno, siempre ha sido el farol de faroles de toda la historia republicana y está nuestro movimiento estudiantil diverso. Ahora mucho más diverso que antes y bueno, colegiado con las realidades de estos tiempos, ¿no? Mucha coherencia también del movimiento estudiantil organizado, el resurgimiento del movimiento secundarista estudiantil. Realmente hablan de que a 35 años de la invasión, creo que algunas de las cosas que los que estamos aquí, los cuatro que estamos aquí, contribuimos en algún momento en una etapa de nuestras vidas y que ahora lo estamos haciendo desde otros espacios, lo que hablábamos antes de entrar al programa, unos desde la intelectualidad académica, otros desde la intelectualidad orgánica, que es lo que nos corresponde en esta fase de nuestras vidas. Lo cierto es que ahí están los resultados de esa madurez que ha venido teniendo el movimiento social organizado en general, y que, por ejemplo, en los pueblos originarios, sin duda, ya veníamos evidenciándolo, pero que esa madurez y esa autonomía con la que están transitando orgánicamente todos los 7 pueblos originarios, también hablan de ese salto cualitativo que estamos experimentando y que, vaya, para el análisis nuestro es válido. Creo que para quienes están asesorando al Ejecutivo todavía les es difícil, no tienen la capacidad para entender la dinámica social en la que nos encontramos hoy en esta coyuntura en particular y eso va a ser parte fundamental de su colapso, ¿no? De su, al final, me imagino que harán el análisis de cuáles fueron los factores por los cuales los llevaron a la derrota, ¿no? Al gobierno actual. Porque no entienden el fenómeno social y cómo ha ido evolucionando cada uno de los actores sociales que están en esta coyuntura, que algunos estuvieron más o menos, unos más, otros menos, en la coyuntura del 23 y otros en la del 22, pero que se ha ido acumulando. Y que, por ejemplo, la madurez de la conciencia colectiva comunitaria, eso era algo que se había perdido, se había quedado como por allá por los 70, quizás hasta mediados de los 80, y luego se fue desmantelando por distintas circunstancias, ¿no? Y sobre todo la invasión terminó de desmembrar esas articulaciones. Mira, han reaparecido, no hoy, desde el 22 vienen reapareciendo esas formas de organización colectiva, comunitaria en torno a distintos temas. Llámese el tema ambientalista, llámese ahora el tema de la Caja de Seguro Social y el tema nacionalista que siempre ha estado como hilo conductor en todo nuestro andar
nacional. Entonces, vaya, un escenario muy interesante. Realmente yo acabo de llegar y disculpen que me tome la palabra, luego ustedes continúan, compañeros, pero he decidido arrancar porque vengo de una experiencia interesante, una semana de discusión sobre la realidad política, académica, cultural, social de los pueblos de la América Latina en la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en Bogotá, Colombia, en la sede de la Universidad Nacional de Bogotá. Y la verdad que vengo vaya, con muchas cosas refrescadas, la verdad. Y en el ámbito de la realidad panameña, que allá se discutió también, interesante, las visiones que se tienen desde otros espacios, de otras latitudes de nuestra Avia Yala, nos plantean realmente un escenario interesante, yo diría que muy prometedor para la lucha que estamos llevando a cabo estos sectores que con mucha responsabilidad y con mucho tino tenemos siempre que apuntalar. Y nos señalan en esas discusiones distintos compañeros y compañeras de la América Latina que Panamá está en un escenario muy interesante que no veníamos experimentando desde la invasión para acá. Entonces, enhorabuena por ello, enhorabuena porque creo que la resistencia de estos últimos 15 días hasta que llegue el 1 de julio a un nuevo mandato de el órgano, el principal órgano del Estado, sea como sea, que es la Asamblea de Diputados, marcará un antes y un después. Creo que vamos a vivir cosas inéditas de postdictadura. Nunca hemos tenido la posibilidad de una crisis de gobernabilidad profunda como la que están analizando algunos compañeros y compañeras en Latinoamérica que le estarían planteando a Panamá, como en otras realidades, incluso un gobierno de transición para buscar el equilibrio de vuelta. Entonces, arrancamos la discusión. Yo creo que sería bueno que esta vez arrancáramos con Antonio, luego con Alberto y Jorge, tú cierras, ¿vale? Antonio, bienvenido, Listo. compañero. Micrófono. Sí, bueno, Ahora creo sí. que siempre, sí, sí, creo que siempre es bueno hacer un balance de por dónde vamos, pero todo el escenario a nivel internacional, a nivel nacional es un escenario terrible. A nivel internacional, creo que está surgiendo, emergiendo ya más formalmente una guerra entre Israel e Irán. Ya no se trata de un escarceo, de que tú me agredes una acción parcial, yo vengo, yo ejecuto una en venganza. Yo creo que ya entramos en un franco y abierto conflicto entre Israel e Irán, lo cual involucra inmediatamente a toda la zona en el conflicto y es un hecho nuevo. No voy yo sé que la gente espera que hablemos sobre Panamá, así que lo vamos a hacer, pero quiero que lo planteo como cambio en el escenario que nos rodean, ¿ya? Hacia un mundo cada vez más en guerra, hacia la posible emergencia de una guerra, de una guerra mundial. Creo que ese concepto es importante. Otro contexto es el grado de desgaste de también en menos de un año de la presidencia de Trump. Creo que es importante la emergencia de conflictos con funcionarios frente al que le daban una cara de novedad, de limpieza, de competencia al gobierno de Trump y que muy rápidamente se confronta con ellos y empieza a perder mucha credibilidad adentro de su gobierno con gente que se fuga, ¿no? Algunos que nos hemos enterado, otros que no, pero les aseguro que son muchos, no son pocos. La fuga de funcionarios del gobierno de Trump es muy importante, ¿no? La pérdida también de consenso en la opinión pública es otro factor importante. Todo esto hay que verlo como un solo punto, ¿va? El desgaste político interno de los Estados Unidos. Hay que verlo así. Entonces se compra un conflicto, así como Mulino está comprando el conflicto con los grupos originarios sin haber tomado la temperatura sociopolítica a lo que significan esos sectores, o sea, con un pésimo trabajo de conocimiento de esa sociedad.
el tipo se lanza hacia ellos, pero eso lo voy a mencionar después. Estoy hablando de los contextos, el contexto global, el contexto de nuestro imperializante, de nuestro actor imperial local, tiene un desgaste tremendo hacia adentro que termina confrontando con el motor laboral, ¿no? De su propio país, y que fue bueno que Jorge lo mencionara y tú también le hiciste ajuste en antes, que este fin de semana ha sido, va increciendo la confrontación interna a lo interno de los Estados Unidos, y ya ustedes vieron que en la semana se movilizaron elementos ya no de la Guardia Nacional, ¿no? Sino del propio ejército de los Estados Unidos, Marines, ¿no? Entonces eso, definitivamente que el desgaste interno de Trump, frente al cual, así como Mulino tiene una característica en común, no quieren echar para atrás, no reconsideran los errores cometidos. Mira, no voy a decir los actos cometidos, los errores cometidos, porque se ven inmediatamente como errores, ¿no? Si inmediatamente te saltan, cualquier político de mediana formación tomaría eso muy en cuenta. O sea, lo que está pasando en sus países, y definitivamente haría, por lo menos se detendría para ver lo que está pasando y no seguiría de frente. Allá me dicen Alberto y Alberto y Jorge si piensan que es así. Entonces, ese es el escenario, nuestro imperializante, que además ya está actuando aquí y que nos enteramos a través del propio presidente que hace la denuncia sobre el tema de la organización de los radares, etcétera, etcétera. Y aquí nos enteramos, pues, la dinámica interna, porque claro, cuando ellos están aquí no vienen a nada, ellos vienen a desempeñar una serie de trabajos, de los cuales nosotros solemos no enterarnos hasta que por alguna parte nos salta la liebre, alguien que vio algo, alguien que denunció algo, y entonces todos nos vamos allá a lo que están haciendo los norteamericanos en el país, ¿no? Entonces, con todo contexto global, en la emergencia de el, el agravamiento de los conflictos en el Próximo Oriente, ¿no? Este, el tema ya el aislamiento, digamos, el esquinamiento de Ucrania, aun cuando los países europeos, en la medida de que no pueden, le ofrecen y le tratan de conectar un tanque de oxígeno a Ucrania, pero es evidente que en el plano militar los rusos avanzan de una manera avasalladora y queda cada vez más Europa metida en conflictos como el que nos tocó ver entre Giorgia Meloni y la secretaria de Defensa de la Unión Europea, que hay de antología. Yo les recomiendo que guarden el discurso de Giorgia Meloni. Fue impresionante, impresionante. Entonces, bueno, en medio de este contexto, Panamá, ¿no? Yo creo que a esta altura, en el caso de Panamá, yo hice un índice aquí para esto, para calificar los actores, pero creo que no me da tiempo de. En el caso de Panamá, es evidente que hay algunos actores sociales que nunca han entrado al conflicto. ¿En dónde estamos? Pues yo creo que estamos ahora mismo en la cúspide de la coyuntura, pero que esa cúspide se ha aplanado. Sí, porque no podemos, independientemente de que el gobierno ha tenido, y ese aplanado tenemos que verlo como tabla, ¿no? Como una tabla. Arriba, una meseta se llamaría. Ve una meseta. La coyuntura subió rapidísimo. Se detuvo en la medida que no entraron los actores sociales esperados, pero entraron otros con otra característica, ¿no? Y allí se ha formado una zona de conflicto, ha empezado un grado de desgaste al movimiento social en un punto, pero también un grado de desgaste importante al gobierno, y la coyuntura todavía no entra en su etapa de caída, sino en esta meseta de la coyuntura, en esta parte alta. La confrontación está como en la Primera Guerra Mundial, Jorge, la guerra de trincheras. Aunque en esta guerra de trincheras, quien podría llevar más dificultades, tener más dificultades para mantenerla, son los sectores sociales. Bueno, vamos a ver en qué consiste en la meseta. Bien, la meseta se produce porque hay actores que se esperaba que ingresaran a la coyuntura y no han entrado más allá a los discursos, entiéndase, el sector social, ¿no? Se llegó allá
a esa capacidad. Porque uno de los actores más importantes recibe golpes importantes, no lo podemos negar, que los golpes a la valentía, la beligerancia de Suntra del sector construcción, han debilitado la presencia de ellos en el escenario, no lo podemos negar. Sin embargo, uno de los grandes aportes que hacía este sector era su capacidad de beligerancia en la calle, y en ese sentido han venido a ser sustituidos desde el principio, desde el principio la presencia de la bananera con un grado de belicosidad importante de calle, y se le suman los grupos indígenas que hemos visto durante las últimas 2 semanas y media, que le han dado un componente tremendo, se han llevado sectores de la fuerza pública hacia su correspondiente espacio, ¿no? Mientras que otros sectores, actores como el caso de los docentes, que se ha convertido en el actor más importante en la coyuntura, ahora reemplazando, creo yo, que el liderazgo. Alguien puede decir que docente y Suntra compartían el liderazgo, y yo sé que eso va a generar polémica, pero o sea, siempre han sido el principal elemento de la malla, de la huelga, ha sido los docentes, ¿no? Sin embargo, a nivel de coordinación, hay que admitir que existía el impulso de la estructura organizativa de Suntra, que era superior a la de los docentes para efectos de la actividad bélica, ¿no? Salvo otras estructuras como AEBE, etcétera, las otras, y ASOPROF, los demás gremios tienen, digamos, menos. No voy a hablar del tema de los recursos, voy a hablar de la cantidad de gente. Estamos hablando de recursos financieros, estructura, de comunicaciones, etcétera, todos los componentes que son lo que pueden ser utilizados en una confrontación como lo que se está dando. Los otros grupos tenían menor perfil, menos recursos, pues vamos a decirlo así para no enredarnos en eso. Y entonces el actor principal siempre ha sido los docentes, y ahí se mantienen, tienen un nivel de desgaste, sobre todo en la ciudad de Panamá, ¿no? Que es importante, más la presencia todavía de los docentes en la huelga, es importante como para decir que todavía la coyuntura se mantiene activa y no ha empezado su caída. Entonces, otros actores que surgieron y que se mantuvieron, yo los llamo los actores emergentes, como los grupos originarios, los jóvenes y ciertos actores locales como transportistas, que han hecho más bien escaramuzas locales, han acompañado los cierres, la caminata, etcétera. Le han dado a la coyuntura la oportunidad de que se mantenga. Y ahí está. ¿Qué elementos nuevos han pasado ahí? Ahora lo vamos a ver muy rápidamente. Bien, ¿qué le ha permitido al gobierno mantener la coyuntura en una meseta y que no caiga? El incremento del uso de la fuerza, y eso lo hemos visto antes, pero quiero decir algo más. Ya sabemos que el gobierno ha incrementado a lo que podría, ha dado un salto cualitativo a lo que se llama una dictadura. Por eso, bien buena la calificación de Jorge antes al principio. Pero eso significa algo. Una cosa es decirlo, tú eres un dictador, y otra cosa es que detrás de esa declaración formal está todo lo que has hecho y sigues haciendo, que te posesiona y te fortalece como eso, o sea, como dictador, ¿no? O sea, todo el gobierno. Y ese elemento fundamental ha sido el que ha impedido, porque, a ver, los docentes se habían atrevido ya a tomar la propia calle, y los grupos, los distintos actores, se había atrevido ya a pasar a la calle, pero la fuerza pública subió a un nuevo nivel, la policía, al nivel del sacrificio, porque básicamente es en el interior en el que se ha dado este nivel de sacrificio, en toda la provincia menos en Panamá, y aunque en Panamá se ha dado las manifestaciones, etcétera, pero ese nivel de la fuerza de la Policía Nacional de sacrificio, o sea, lo han sacrificado. Hay que ver si eso no le produce al gobierno una contradicción pronto, porque han llevado a esta gente al punto de no tener día de descanso, ¿no? Entonces, todo el andamiaje de la fuerza pública, Senafrón, Senan, Policía Nacional, SPI, han sido llevados más allá en el desgaste, para lo cual, probablemente con la ayuda de los norteamericanos, se le ha dado un pertrecho que le ha permitido estar allí. O sea, ese elemento para el gobierno ha sido fundamental, porque no podemos decir que el gobierno, en la opinión pública, haya dado grandes saltos, más aquello de mantener eficientemente que los medios burgueses
no llegue la noticia de la lucha. Ahí eso lo ha logrado bien el gobierno, pero sin duda alguna que el mantener la represión ha sido ampliarla, o sea, romper todos los estándares institucionales, desconstruir el orden jurídico ha sido su herramienta, por lo cual entonces nosotros estamos saltando, espérate, ya estamos en una dictadura y no permite y no abre la posibilidad de convocar a la nación en función de tenemos una dictadura y es peligrosa por todo lo que ellos a donde nos puede llevar, ¿no? Entonces, estos aspectos quería este, Sí, ponerlo en resaltarlo claro. para terminar, quería resaltarlo para decir lo siguiente. Como estamos ya en una nueva etapa, que es el de la lucha contra una dictadura, pues la movilización, las comunicaciones y todo lo demás va hacia allá, en el orden de buscar apoyo en otros órganos del Estado, ¿no? Con la exigencia de que el presidente sea judicializado, se le caracterice como un dictador, se presenta en la prueba y aparecen frentes que son frentes propios para enfrentar esa situación, como el caso de los abogados, ya con esto termino, y vemos cómo se va confrontando una denuncia de todas partes que va hacia el ámbito internacional, que en el ámbito Sí. nacional hay una línea y hay una formación de abogados que empieza a definir y argumentar, a construir todos los elementos que llevan a que la masa pueda decir si aquí está la base jurídica, la masa no, o sea, las organizaciones de lucha y con la aceptación de la masa pueda entonces decir sí, ya Panamá está frente a una dictadura y es el nivel en que creo que en este momento estamos, pero que todavía estamos en Ahora, la parte plana, arriba de la coyuntura. muy bien, Ese- Toño, interesante todos esos aspectos, pero mira, para continuar la discusión y luego cerramos entre todos hoy la conversa. Hablando de los errores que por ahí tú mencionaste que ha cometido el gobierno y que bueno, y que lo siga cometiendo, qué bueno. Y tú muy bien lo has indicado, uno de los principales errores ha sido el pensar, que creo que eso fue lo que hicieron, pensaron en que dándole un duro golpe al sindicato de la construcción, es decir, al Suntrats, que sí, que siempre ha sido una fuerza, una fuerza, un referente del movimiento social panameño. Tienen un poquito más de 40.000 miembros, es el sindicato más grande del país. Pensaron que podrían desmovilizar la lucha. Esto, bueno, desde su miopía de no entender de que hay otras organizaciones, en el caso de todo el movimiento magisterial, que es complejo, que es diverso, pero movimiento magisterial, es decir, están organizados, tienen también un contrapeso en la vida política y social de nuestro país. De hecho, yo me atrevería a decirlo, hombre, sin ofender a nadie que la impronta que tiene el movimiento magisterial en la vida social panameña, barrial, comunitaria, es exponencialmente 10 veces más que lo que pueda tener el Suntra en la vida social panameña. Entonces, el pensar, porque lo pensaron y dijeron, aquí ya esto se acabó, darle un golpe certero al Suntra, que sí que se lo han dado, acabarían con todo, craso error. Ese otro sujeto, actor importante en esta coyuntura que se ha constituido en el referente de toda la lucha que se está llevando, que es el movimiento magisterial, está realmente enraizado y tejido en toda la base social panameña. Y ello implica para la lucha una coherencia en lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y hasta dónde habrá que ir a las últimas consecuencias. Eso por un lado. Pero por el otro lado, ese actor, que sí, que el Suntra se entiende, estando en la huelga, hay todo un circuito, perdón, que entendemos está en la dinámica en torno a las obras de construcción que están realmente en estos momentos golpeadísimos, depauperados con esta lucha que son las y las microempresas y los por cuenta propia que prestan servicios en torno a esta actividad. Pero tienen tan poco tino que no entienden que
eso que se da en torno a la actividad de la construcción, en el caso de la educación pública panameña, es exponencialmente 10 veces, sin temor a equivocarme, 10 veces más de lo que se está afectando mientras estamos en esta coyuntura. Entonces, en ese sentido, vamos contigo, Alberto, y antes de ir contigo, Alberto, porque luego se me olvida, yo vengo de ir el día domingo 8 a Bogotá y de volver el día de ayer, sábado 14, y lo que yo vi, lo evidencié yo personalmente en el aeropuerto de Tocumen es realmente alarmante. Es terriblemente alarmante cómo la economía panameña está paralizada, paralizada. Alberto, seguimos contigo. ¿Cómo vemos este momento a 54 días? ¿Qué tal? Saludos, Rebeca, y bienvenida a tu patria. Espero que te haya ido bien ese viaje allá a Colombia. Mira, hablando de lo último que acabas de mencionar, que es algo que yo creo que le había dicho a Antonio y a Jorge en su momento. Bueno, como ustedes saben, pues yo profesionalmente pues he estado muy de cerca con el tema de las contrataciones públicas y me toca darle mucho seguimiento al tema de en Panamá Compra y se nota, no se nota, es que yo los invito a que ingresen a la página de Panamá Compra, tanto el V3 como el V2, en cualquiera de las dos, y vas a observar algo, un fenómeno que está sucediendo. En los últimos meses, no hay muchos procesos de selección de contratistas del Estado. Eso denota una situación que se está dando a nivel estatal, justamente por el cercano cierre del tiempo fiscal o del año fiscal. O sea, ahora mismo, pues yo pienso que a nivel del gobierno ellos están teniendo serias dificultades para temas de inversión o el tema de compras de servicios o de bienes. Y eso, pues, es un síntoma, un mal síntoma desde mi punto de vista. Aparte de eso, sí, la economía se ha detenido en muchos aspectos. Se nota en cierta forma que el planteamiento del gobierno en función de retener, por ejemplo, el caso de los salarios, no recuerdo cuántos docentes son, creo que son como 10.000, 11.000, creo que fueron en la última quincena. No sé si Jorge tiene el número, que Jorge pues está vinculado muy de cerca a la SOPRO. Ese número ha ido creciendo y ese recurso o ese dinero que se retiene de los cheques de los docentes afecta también directamente a la economía. Y recordemos que al estar los docentes en huelga o en paro, pues hay menos consumo de transporte, hay menos consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, los muchachos y las muchachas, los jóvenes que manejan, ¿cómo se llama esto? Transportes colegiales, también se encuentra también directamente afectado. Y eso, pues, obviamente permea al resto de la economía. Eso es preocupante. Yo me preguntaba antes de ayer, hoy qué día es, hoy es domingo, ¿verdad? Creo que como el viernes o el jueves yo me preguntaba, ¿quién asesora al presidente de la República? Y era una pregunta sana porque creo que Jorge, Antonio y tú estamos claros de que muchas veces en las decisiones del presidente, el que sea, eh, influye mucho la voz del asesor. Y eso es algo que creo que todos sabemos. Es un elemento que ayuda para el pensamiento, la reflexión del primer mandatario de la República, el que sea, vuelvo y repito, para tomar las buenas o las malas decisiones que tenga que tomar. En esta ocasión, esta coyuntura que estamos hablando y con la explicación magistral que acaba de hacer Antonio, eh, me venía a la mente la misma pregunta: ¿quién asesora al presidente de la República? Y ayer hubo un audio que creo que todos y todas lo hemos escuchado ya. Y ese audio me trajo a la mente yo y pregunté, ¿y para qué necesitas escuchar a esta persona?
un audio y voy a mencionar el nombre. Felipe Camargo manda para la bestia a otro tipo que no sé ni quién es, porque él dice que él no quiere sentarse a hablar con Fran Ábrego. Yo pregunto, ¿quién es Felipe Camargo o quién fue Felipe Camargo? Y como todos lo sabemos, Felipe Camargo fue alguien vinculado directamente al régimen militar de Noriega en los años 80, y él mismo en el audio dice que él ha matado y ha torturado gente. Entonces, esa es la persona que el señor ministro de Seguridad Pública, el señor, el señor licenciado doctor, no sé qué, creo que es militar, Frank Abreu, está llamando a su oficina para escuchar. Y lo mismo puede estar pasando con el presidente de la República. ¿Quién sabe qué gorila de estos que le gustaba pasar por encima de la gente, torturar y matar personas? ¿Quién sabe a lo mejor a quién estará escuchando? Lo cierto es que eh, muchas personas lo han dicho ya. Creo que algo que voy a decir aquí no es nada nuevo, no es una idea novedosa, pero me hago eco de lo mismo que han dicho muchos. Y es que creo que es mejor para el presidente y para este gobierno eh, alivianar las cargas o darle calma al pueblo que reprimirlo, pero parece que estos consejos que mucha gente le ha dado a este gobierno actual no han caído en la atención de quienes nos gobiernan y quienes asesoran a quienes nos gobiernan. Entonces esos acercamientos no se han dado, esos diálogos sinceros para buscar la paz y el sosiego social no se han dado. Por lo tanto, hoy se cumplen no sé cuántos días ya, más de un mes y medio de 54. huelga. ¿Cuánto? 54 hoy. 54 días de huelga que parece que ya no tienen retorno y que de hecho incluso creo que sería hasta mejor mantenerse como estamos hasta que no sé en qué momento Hasta el 1 de vaya julio, hasta el 1 de julio. que es domingo, Lo creo. decía justamente un miembro de la Policía Nacional con el que tuve la oportunidad de conversar hace como una semana o 2 semanas, cuando fui a representar a un educador que había sido detenido acá en Santa María Herrera, y conversando con el teniente, yo, hey, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo ve las cosas? Y dice, bueno, Licen, esto va a durar hasta que entre la Asamblea Nueva. Yo creo que hasta la policía está clara en que la coyuntura todavía se va a mantener, o la huelga se va a mantener hasta entonces. No sé cuál es la esperanza que tenemos en esta asamblea, que fue justamente la asamblea que aprobó la ley 462. Lo otro que iba a comentar es el tema de los pueblos originarios, algo que me preocupa muchísimo. Eh, Ayer hubo pues un operativo, no sé si todavía estará vigente o lo estarán haciendo, un operativo llamado Omega en zonas pues de Boca del Toro para supuestamente reabrir las calles, ¿no? Pero la desmedida, igual que Arimae, la desmedida represión denota un gran odio por los pobres de este país y por los pueblos originarios de este país. Eso es preocupante. Y es preocupante porque no solamente por la represión per se, sino por lo que simboliza o significa una acción como esta, que obviamente denota un gran odio, eh, vamos a llamarle de alguna manera étnico, racista, de clase, de alguna forma contra estos sectores o esta parte de nuestro pueblo, que son parte de nuestro pueblo. Y eso es algo que debemos nosotros reflexionar como sociedad. Y lees en los comentarios en redes sociales comentarios como esos indios salgan de la calle. Incluso he visto entrevistas de personas hablando de que estas personas no pagan seguro social, los necios estos,
etcétera, etcétera. Incluso una ministra que fue periodista en algún momento, no voy a mencionar el nombre, lo que no merece ni siquiera ser mencionada en esta intervención, habló una palabra, no recuerdo, creo que fue los necios, los estúpidos estos. Y eso es algo terrible que yo hago esta intervención un poco tratando de ver si aquellos que monitorean este tipo de programas para ver qué se está hablando en contra del gobierno, pues se lo lleven a los asesores que tienen que ver con temas de comunicación y que tienen que ver con temas estratégicos. Eh, Piensen bien lo que están haciendo porque la realidad que tiene Panamá en este momento no es nada alentadora. Y sobre todo porque el impacto que ha tenido la huelga y esta coyuntura a nivel económico ha sido inmenso. No tengo ni la más mínima idea de cuántos millones de dólares se habrán perdido, pero estoy casi seguro en mi corta inteligencia que tienen que haber sido muchos miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué estamos esperando para detener esta 1.200 situación? millones por ahora más o menos, Alberto. No, en ¿Cuánto? realidad este es un gobierno autodestructivo, es lo que está evidenciándose. Porque exactamente creo que tú lo acabas No solamente lo de que se ha resumir, todo perdido lo en la que he actividad dicho, comercial, lo acabas de sino resumir en en esta los ingresos palabra. del sector público. No, sí, en Así todos es. los niveles, en todos los niveles. Mira, Jorge, vamos contigo porque qué bueno que quedamos aquí en este punto. Esta lucha es multidimensional. Y lo que nos habla es, por un lado, la madurez que en todos los ámbitos de la vida social ha evidenciado la sociedad panameña en esta coyuntura, pero también nos habla del retroceso que en materia de partidos políticos, del manejo de la cosa pública, a 35 años después de la posinvasión, vienen teniendo ese sector en particular que em, ha definido el quehacer de la vida política de nuestro país, que son justamente los partidos políticos que en esta coyuntura han llegado a su clima de decadencia con este presidente que han colocado, ¿no? Que lo colocaron además ilegítimamente. ¿Cuál es el balance, Jorge, a estos 54 días de esta coyuntura, de esta lucha multidimensional, como lo ha, la verdad que muy bien descrito Toño y luego Alberto, y que nos plantean unos 15 días hasta el domingo 1 de julio, un reto importante para la sociedad panameña? Toca resistir estos 15 días. Bienvenido, Jorge, de Sí, vuelta. bueno, mira, primero voy a poner un poco la carreta por delante de los bueyes, porque si quisiera hacer un análisis multidimensional, tal cual como hemos venido señalando ahora y desde hace varias semanas. El 1 de julio, ¿por qué razón? Porque ese día abre la Asamblea Nacional, sesiones ordinarias, y se inaugura un escenario de contradicción en uno de los más importantes órganos del Estado, el más político, el más dialéctico en términos de debate, en términos de diatriba, en términos de confrontación de discursos, que es la Asamblea Nacional de Diputados. Y en ese escenario se apuesta a que la crisis desemboca en una situación en la que los partidos políticos allí expresados, principalmente de oposición, se van a ver en la necesidad política de abrir un espacio para el diálogo y la reforma de la ley 462. Eso va a plantear más adelante un debate en las filas del movimiento social en términos de derogatoria o modificación. Eso, eso va efectivamente a suceder, depende de la fuerza del movimiento en las calles, depende de situaciones que se puedan producir, no solamente en el lapso de estas 2 semanas, sino
en el lapso de los mismos debates a nivel de la Asamblea Nacional, lo que suceda en la Plaza 5 de Mayo por aquellos días, etcétera, ¿no? Las secuelas de la represión que se está produciendo ahora mismo en Bocas del Toro y que seguramente se va a producir en otros escenarios de la geografía política nacional en la semana entrante, a partir de mañana lunes. Y pienso que más allá del tema formal, es importante ver los temas de fondo, con una visión de lo táctico, de lo mediato y de lo estratégico. A nivel táctico, definitivamente está el tema de la ley 462 y las vías y salidas que se ve el movimiento popular y las contradicciones del modelo para tratar de resolver este impasse, pero hay otras contradicciones que son reflejo de contradicciones que ya hemos venido analizando, que son ya de carácter estructural, de carácter histórico y que tienen una manifestación en temas que en principio aparecen desvinculados unos de otros, pero que guardan definitivamente una relación. Hay insistencia en la élite y en los partidos que la misma gerencia en defender un modelo transitista, un modelo canalero que buscó apoyarse en la actividad extractivista a cielo abierto para evitar precisamente una diversificación de la economía en la ciencia y la tecnología desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental que permitiera el desarrollo dinámico de las fuerzas productivas. Al entrar en crisis, ese esquema de complementación al modelo canalero, producto de la movilización popular contra la mina, coge vigencia el tema de Río Indio para supuestamente garantizar la prolongación y la subsistencia del canal en desmedro de las familias que allí viven, en desmedro de tierras que son efectivamente importantes para la producción agropecuaria, no menos importante la cultura de los pueblos que allí viven, y nos lleva a la reflexión de hasta dónde el país va a seguir siendo sacrificado en su extensión territorial en función de un canal. Yo pienso que eso es importante y eso conecta en este análisis multidimensional que hacemos de la situación con otra realidad, que es la contradicción entre el Panamá profundo y el Panamá de la capital, de la zona metropolitana. Eso tiene una traducción en la coyuntura. El alzamiento indígena, el nivel de movilización y de enfrentamiento en distintas ciudades y pueblos de la Interamericana, especialmente en Santiago, lo que hemos venido viendo desde el año 2012 en la comarca y en la Interamericana, desde Biguí, Tolé, San Félix, o desde antes, inclusive con la ley Chorizo en Changuinola, lo que estamos viendo ahora mismo en Bocas, Arimae. O sea, ¿qué anuncia eso? Lo que no vemos en la capital. Lo que eso anuncia es que hay contradicciones más agudas fuera del Puente de las Américas, más allá del Puente de las Américas, y ya no solamente en Panamá Oeste, sino en Panamá Este también. Es decir, el modelo no se corresponde al resto del país. Ahora, Bien, Jorge, y sí me gustaría como apuntalar un poquito en esto que estás planteando porque es fundamental. El Panamá de hoy, del siglo XXI, 2025, simplemente se ha planteado que el modelo de desarrollo, el país que se quiere para el siguiente cuarto del siglo, no puede seguir solamente circunscrito a la visión canalera. Eso es lo que ha quedado demostrado y sobre todo en los últimos años, el 22 para acá, después de la coyuntura esta de la pandemia. Ha quedado clarísimo eso. correcto. Y esa carga confrontacional que vemos en el interior de la República, en provincias, eso va más allá de los temas en cuestión. Hay una acumulación histórica de molestia con las decisiones que toma la metrópoli,
cuyo modelo no absorbe al resto del país. Está en contradicción. Ahí coincido con el análisis que ha hecho el profesor catedrático de la Universidad de Sociología Nosh Adami, cuando plantea que una de las causas fundamentales, mediatas, históricas, de esta situación que viene viviendo el país de tumbo en tumbo en los últimos años, de coyuntura en coyuntura, es producto de el ensanchamiento de esa contradicción, que viene también a agudizarse con la situación de repliegue de China Popular, que había hecho una propuesta de modernización de la zona de tránsito y algunas propuestas orientadas a que eso implicara algún grado de beneficio para el agro, propuestas como el tren bala, etcétera. Todo eso ha sido socavado por la intervención de Estados Unidos, no solo de este gobierno, sino desde el gobierno anterior de Nito Cortizo, que fue el inicio de la respuesta estratégica de Estados Unidos como potencia, más allá de demócratas y republicanos, respecto al terreno que consideraban perdido en Panamá, producto de la lucha de liberación nacional del siglo XX, el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter y los conflictos de Estados Unidos en Medio Oriente, en Sudamérica. Ahora hay una mirada que replantea las prioridades estratégicas de Estados Unidos al Mare Nostrum, al Caribe, afianzar la dominación. Esa es la mirada de la ultraderecha expansionista, territorialista, norteamericana, que en su visión, bueno, Estados Unidos en su conjunto como potencia conecta con la visión que tiene la élite oligárquica en Panamá, la de un país articulado al comercio mundial. Eso explica entonces la alianza sin mayor contradicción entre la oligarquía panameña y los Estados Unidos de Norteamérica, que pese a las contradicciones que en segundo orden puedan tener algunos agentes económicos en función del tema de China, no ha significado un cisma en el Estado panameño a nivel de la oligarquía panameña. No ha habido un llamado de los partidos políticos a un enjuiciamiento al presidente de la República, producto de traición a la patria, de acuerdo al artículo, si no me equivoco, 424 o 426 del Código Penal, en función del cual todo funcionario, todo panameño, y peor aún, cuando se trata de un funcionario que reduzca, conspire, trabaje al servicio de un Estado extranjero para minorar o reducir la independencia nacional, será judicializado y condenado a años de prisión. Entonces, No, y si se trata del efectivamente, mandatario, con más razón. así es. Y a esto se viene entonces a agudizar ese choque entre el Panamá profundo y el Panamá canalero articulado dependientemente a la hegemonía de Estados Unidos de Norteamérica, la presencia de agentes políticos fascistas que, infiltrados en la presidencia de la República, vienen a tratar de responder a esa necesidad que tiene el modelo de imponer por la fuerza, el ajuste en materia económica social con la reforma de la Caja de Seguro Social y el ajuste en materia de intentar hacer retroceder los avances que tuvo nuestro país en la lucha de liberación nacional. Y eso explica por qué razón, en medio de las sesiones extraordinarias, salvo que uno que otro diputado, los partidos políticos como estructuras, como organizaciones, como instituciones, han sido completamente amanuenses y blandengues a la hora de referirse a las acciones del presidente de la República. En alguna medida, desde el punto de vista de un análisis estructural y de clase, le dan el chance a este señor a ver si allana el camino de destruir a las organizaciones obreras y al movimiento magisterial, intervenir y destruir a la Universidad de Panamá como bastión histórico de la conciencia crítica de la nación para facilitar las políticas de acumulación de la élite, sus negociaciones y su readaptación a la reimposición hegemónica de Estados Unidos tras el establecimiento de relaciones entre Panamá y la China popular. De tal manera que a las fuerzas en la capital nos corresponde efectivamente mantener la lucha conectada con el nivel de sentimiento y efervescencia y organización del resto del país, y desde una perspectiva
de una nación diversa, pero que tiene derecho a ser soberana y tiene derecho a que sus recursos sean usados para beneficio de todos y todas, podamos en consecuencia, a partir de todos estos hechos, construir un sujeto que sea lo suficientemente capaz de enrumbar los destinos políticos, económicos e internacionales del Estado Nacional panameño por la senda de la liberación nacional y el desarrollo económico social del país. Es decir, retomar aquellos proyectos del siglo XX que fueron trastocados por la invasión eh, norteamericana y que a partir de las distintas luchas que se fueron acumulando en estas 3 décadas, hemos llegado a un punto en que, digamos, 3 vertientes del movimiento popular panameño están en condiciones de unidad, como no lo pudimos lograr en las décadas del 70 y en la década del 80 por distintas situaciones políticas. Hablamos de la reivindicación por la soberanía nacional. Hablamos de la reivindicación económico-social por la equidad y por la justicia. Y hablamos de la reivindicación democrática, la necesidad de un Estado de garantías y de libertades efectivamente amplias, establecidas a nivel constitucional, que permitan la construcción de un país políticamente democrático, un poder que responda a los intereses del pueblo panameño y no a los intereses de una élite y de una potencia extranjera. Pensamos que esas son las grandes tareas Así es. que hay que reconstruir a partir de estos años de lucha que vienen, porque ahí están los temas, el Río Indio, el memorándum antipatria de entendimiento entre este gobierno y Estados Unidos, La el minera. tema, el tema de la mina y los temas que van a seguir surgiendo mientras estos señores se mantengan con esa visión fascistoide en el ejercicio del poder político del país, lo cual exige de todos nosotros y de todas nosotras una lectura histórica y una lectura bastante compleja y al mismo tiempo dialéctica, acertada, de cuáles son los pasos que hay que dar en lo inmediato desde el punto de vista ideopolítico, es decir, fieles a los principios adaptados políticamente a la necesidad de coincidir en posiciones y estratégicamente culminar el proceso de liberación nacional mediante la construcción de un Estado de nueva democracia y soberano. Mira, para darle paso a Toño, me quedo con esto último de esos tres elementos, esos tres grandes ejes que tú planteas, que coincido 100% contigo, el tema de la soberanía que está en discusión en este siglo XXI y en esta coyuntura. eh, ¿Qué modelo de país con autodeterminación nos estamos planteando todos los sectores sociales? Ese tema de entender la justicia y la justicia social como tal, desde las reivindicaciones de todos los sectores sociales que ahora están más claros que nunca, pero me quedo con esta última reflexión, Jorge, y que creo que es la pieza clave. Creo que lo que está en este momento y que va a marcar el punto de quiebre en en estas 2 semanas que tenemos por delante, es el tema de la democracia. Creo que antes no lo entendían, quizás porque, bueno, los partidos políticos hasta el 5 de mayo del año pasado no habían llegado a tocar suelo, como decimos, ¿va? No habían tocado el sótano y todavía se perpetuaban en un escenario de alguna manera de control social. Ya no lo tienen, demostradísimo en las urnas. Los partidos políticos, eso arrastra, por supuesto, a esa institución que hasta hace poco siempre estuvo como apuntalando en el imaginario colectivo de ser un referente, que era el Tribunal Electoral, ya no lo es, pero ahora también ha entrado otra institución que es importante para la democracia y que está siendo cuestionada en esta lucha de estos 54 días y que es la Defensoría del Pueblo, absolutamente desacreditada. Entonces estamos hablando de que hay una ruptura de aquello que desde post-invasión estábamos pensando construir como un factor de gobernanza
que no es lo mismo que gobernabilidad, de gobernanza, esas decisiones que se toman, quiénes la toman y en función de qué y para qué, pero también está en crisis la gobernabilidad porque implica que el poder público que toma las decisiones lo tiene que hacer en función de ver el interés colectivo, dice la gobernanza, ver el equilibrio social entre los sectores, nada de eso está confluyendo y porque justamente instituciones claves como Tribunal Electoral y la Defensoría del Pueblo han quedado absolutamente desacreditados. De aquí a 2 semanas serán otros actores, probablemente la iglesia que todavía sobrevive por allí, las iglesias las que tendrán que asumir el rol de intermediarios, el rol de facilitadores, porque no lo podrá hacer la Defensoría del Pueblo, ¿va? Entonces, estamos hablando de un nuevo escenario, Toño, en el que, vaya, ellos no lo tienen claro, el gobierno no tiene claro el escenario, pero los sectores sociales sí lo tienen claro. Sí tienen Bueno, claro el yo creo que ya momento en el habíamos que hablado estamos. de que estamos en un nuevo nivel. Ese nivel es que el gobierno, para poder enfrentar el avance de las fuerzas sociales de 2022, 2023, ha tenido que recurrir a lo que no recurrió el gobierno anterior, que fue nuevos niveles de represión. Esos nuevos niveles de represión fueron tantos en la medida que el frente se ha mantenido tan fuerte que tuvo que trastocar el orden, desconstruir el orden democrático, ¿no? Sobreponerse a las instituciones que deben garantizar el equilibrio en el Estado, ¿no? Al órgano judicial, al cual ya descalificado, ninguneado, el órgano legislativo, al cual ya tiene intervenido e incluso fragmentando la esperanza opositora que venía de las elecciones, que vamos para alguna gente. Entonces, la agresión del Estado en su nuevo rol de que solamente aumentando la represión y el control del Estado puede acabar con el movimiento social para poder implementar el proyecto del 97, entiéndase. Ese proyecto, recuerden que era la modernización del área de tránsito y la conversión del país en un área minero e hidroeléctrico. Eso no puede ser sino a costa, o sea, creando el instrumento de la dictadura. Entonces, el movimiento social que encontró un éxito en su guerra, por fin, al final del gobierno anterior, tiene como respuesta de la élite para no tener que cancelar el modelo, para no tener que discutir sobre la democracia, sobre transformaciones profundas en la economía del país, en la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Ella se plantea, como ya lo ha hecho muchas veces en la historia, en toda parte del mundo, con una dictadura que es frente a lo que estamos. En ese nuevo nivel, al cual no esperamos, te lo digo honestamente, no esperamos llegar en el corto plazo, como lo ha parecido el presidente actual. En ese nuevo nivel, entonces las coyunturas se convierten en otra cosa, en una lucha contra la dictadura, ¿no? Y entonces, pero además con el imperio atrás, es decir, hemos vuelto a la Contra fórmula este clásica, nuevo orden que pretenden hemos implementar. vuelto a la cuestión clásica, un presidente dictador con una potencia ocupante a borde de una guerra mundial, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos. Por eso, la tarea evidente del movimiento social son destruir prematuramente antes que se consolide al dictador con la acusación de que lo es y de que este término jurídico me parece que son más fuertes lo que estaba planteando Jorge, ¿no? Evidentemente el tipo de traición a la patria y yo creo que con ese elemento tan fuerte pasamos de las otras coyunturas que son graves, la del seguro y la de la minera, espérate, aquí tenemos un presidente traidor sirviendo al imperio y la nación es la que se posesiona, no solamente el movimiento social, sino el movimiento nacional. No es la que se pone. Quiero aprovechar, mira, para que tú veas el nivel de impopularidad que ha llegado este presidente que estuvo de cumpleaños la semana, ¿no? Me mandaban mensajes Y como este, nadie lo felicitó. ¿cómo no? Mira, feliz cumpleaños, Presi, que Dios lo guarde y se le olvide de dónde. Había por ahí. Feliz cumpleaños, Presi, que Dios lo cura con su manto y lo asfixie. No, o sea, cosas así, ¿no? El tipo, ahora estamos en todo momento y lo quiero dejar aquí en este momento. ¿En qué Sí, porque no momento vamos. estamos de nuestra lucha? Uno,
lo que está pasando en la Asamblea, tenemos fuertes indicadores que el presidente todavía no la tiene toda consigo, No, no, no. pero está construyendo adentro su alianza. Pero evidentemente tiene una gran oposición adentro, entonces vamos a entrar esta semana a No. un año, el cual tenemos que evaluar el año de gestión. Todo lo que hemos dicho aquí casi siempre es coyuntural, hacemos también alusión a la trayectoria del gobierno, siempre es una característica de este programa que siempre evalúa la trayectoria, ¿no? Pero ahora ya tenemos que, en la próxima en el próximo programa, evaluar la gestión de gobierno. Van a aparecer muchas de las cosas que ya estamos diciendo, pero hay cosas más allá que están este, no ocultas, está por escudriñar. Por ejemplo, bueno, ya llegaron los gringos, ¿qué es lo que han estado haciendo en tantas partes? ¿No? Eso todavía, mira, nos enteramos accidentalmente de una u otra cosa, pero como estamos en la otra coyuntura, no nos enteramos de eso, ¿no? Y los niveles de peligrosidad, etcétera. Entonces, ya toca, ya viene el balance de un año. Ya estamos ahora en un nuevo nivel, estamos frente a una dictadura a la cual hay que tratar de enfrentarla rápidamente con las instituciones que están enfrentando. Antes alguien habló ahí del presidente enfrentado con una y otra cosa, pero espérate, los propios órganos del Estado, Sí, pero es ¿no? una dictadura que no tiene claridad, menos mal, No, de yo sus no, sí, no estoy de fortalezas acuerdo ni de contigo. sus debilidades. Yo creo que ellos están muy claros en qué es lo que quieren. El Antonio Digamos, Rumtor, el digamos, actor, perdón, Sí, Jorge. Ajá. digamos, Toño, Rebeca, que no tiene lo que en otros países tiene Milei tendría, o exacto, tiene, por ejemplo, Vox en España, que por cierto están reunidos en Paraguay, en el llamado Foro de Madrid ahora mismo, el más la reaccionario ultraderecha, de la Occidente. La ultraderecha, ultraderecha, sí. la ultraderecha ibérica y americana, porque incluye Estados Unidos. Hay un representante de Donald Trump, ahora mismo en Paraguay, está el nuevo presidente Salvador Peña, de la ultraderecha paraguaya, Milei envió un representante, él ahora mismo está en Israel. Fue la derecha colombiana, María Corina Machado de Venezuela envió A un su saludo. representante. Hay representantes del PAN, de México, está Vox de España. Ujú. Es la reunión, habría que ver a quiénes fueron por Panamá, eso podría explicar algunas cosas, si el único Claro. partido fue RM o fueron algunos otros. También, Vox creo que tiene otras simpatías también dentro del mundo político panameño, inclusive dentro de los llamados independientes de Vamos, hay algunos simpatizantes de Vox. Entonces, yo diría que la dictadura, este señor reúne las condiciones que necesita el modelo para tratar de imponerse por sobre sí mismo y sus características políticas para tratar de sostener lo que ya hemos venido diciendo que es insostenible en el siglo XXI y que solamente mediante el uso de la fuerza se puede dilatar su transformación. Pero no Si tiene este la señor popularidad resulta que que no tienen logra, aquellos, ¿eh? bueno, es que eso depende de la calle, o sea, si No, por la vía de la calle, él va incrementando su nivel de exacto, confrontación. Si porque las tiene el masas se beneplácito, radicalizan y pasan a nuevos niveles de beligerancia, entonces él va a ir incrementando. porque tiene el beneplácito para poder hacerlo. Ninguna cúpula Exactamente. de ningún partido, la PEDE, la CONEP, el Sindicato de Industriales de Panamá, ningún gran sindicato de los empresarios, ni ninguna cúpula de partido político ha hecho un llamado serio a detener la represión y mucho menos movilizar su estructura y sus bases como lo hicieron en el 23 también. Ni han Pero hablado de la claro, ruptura de la democracia. Ni han Pero hablado de yo la creo estaban que ruptura. esta así, semana, estamos a las puertas de que estaban, esta semana se den estaban, algunas. estaban a 6 meses, bueno, es que eso depende, vuelvo y repito, de la calle. Y eso Nosotros lo no que va sabemos, también pero a, las contradicciones Rebeca, de ese Rebeca, otro es que lado se... eso, Rebeca, este señor ha tenido cancha para la represión. Los partidos no han llamado de manera civilista a las calles a luchar por la libertad y Exacto. la democracia. Es decir, han sido aliados de él desde el punto de vista del Estado y de la clase. Así Si es. resulta que no logra derrotar al movimiento de masa, ya van a empezar a ver cómo juegan con él y cómo lo van inclusive hasta cambiando en función de ver Mire, cómo garantizan la oxigenación él es una del figura de sistema en lo cambio, político. Pero tal sigue cual. habiendo, pero sigue habiendo estructuralmente un problema y esa especie de situación de trinchera en la que si bien los que tienen el poder lo ejercen,
no pueden imponer a sangre y fuego, ni tampoco por la vía de una supuesta legitimidad institucional sus planes, y eso viene sucediendo desde el año 22. Y por otra parte, el movimiento popular que ha ido creciendo en organización, que ha ido creciendo en unidad, Impresionante. que ha ido creciendo en fuerza, pero todavía no termina de pasar al campo político. Es decir, Político. esta situación de guerra de trincheras va a seguir. Lo que le están dando a Mulino es el chance de poder allanar el camino para la clase dominante y que ellos reconcilien sus contradicciones y hagan sus ajustes sin el pueblo organizado en las calles. Ahora, escúchame, Panamá siempre ha tenido resonancia de lo que pasa en los Estados Unidos. Ojo, eso tenemos que decirlo con toda claridad. Y por supuesto de cosas que pasan en el mundo, pero sobre todo lo que pasa en Estados Unidos. Las contradicciones que se están realmente acrecentando con el gobierno de Donald Trump va a tener resonancia hasta la realidad social panameña. Y eso tampoco lo están tomando en cuenta quienes le hablan al oído al presidente Mulino. ¿Me explico? El escenario que tiene Trump en Estados Unidos, vaya, que ningún Correcto, presidente en los Estados Unidos lo quisiera tener. eso va a tener repercusiones, tiene repercusiones, porque dentro de la élite y a nivel internacional se ve que también este señor tiene algunos pies de barro Sí. dentro de Estados Unidos de Norteamérica y no sabemos qué pueda suceder más adelante. Y para terminar, hay un elemento transversal que no podemos olvidar en esta coyuntura que vive el país, que es la defensa de la soberanía. El ingrediente soberanía, que es un ingrediente abarcador en este país, es importante porque es un factor que hay que tomar en cuenta en la construcción de los consensos Tal cual. para diseñar un programa mínimo común nacional para fortalecer la economía panameña con un sentido productivo, con un sentido de justicia social, mejorar la calidad de vida de la población, eh, eliminar el memorándum de entendimiento que tiene una vigencia de 3 años, si no me equivoco. No hay que esperar hasta allá, hay Va que a ser una luchar para que coyuntura, va Oye, a ser efectivamente una Alberto, se le fue el coyuntura wifi. antes de la próxima elección. Pide disculpas, Va se a le fue el ser wifi. un elemento de coyuntura, va a haber una coyuntura ahí con respecto a eso y va así a es. afectar la elección que viene. Va a afectar la elección que viene, frente a la Tenemos cual tiempo de construir un partido nacionalista. el movimiento popular tendrá que hacer sus debates y su discusión para traducir toda esta discusión en el campo político y qué papel eso juega en el diseño de una estrategia a largo plazo en el siglo XXI para recuperar este país para el pueblo. Hey, gente, hablando de coyunturas mundiales, que es importante que también atendamos, es probable que en la semana, Jorge, indistintamente del programa del fin de semana, tengamos que hacer un programa especial, nos vamos a poner de acuerdo, ya lo estoy anunciando aquí, por lo que está sucediendo allá con Irán y esto que va a escalar, con, Sí. hombre, la respuesta que corresponde de Irán al ataque de Israel a su territorio. Y creo que eso va a ir en escalada en estos días Bueno, y quiero adelantar algo. como intelectuales Adelantar algo. responsables tenemos que hablar el tema también. Quiero adelantar algo que va a calentar aquí en Panamá la situación. Si esa guerra continúa, el impacto sobre el tráfico en el estrecho de Bab el Mandeb hacia hacia el Golfo Pérsico y su periferia en la salida del Mar de la India, etcétera, El estrecho va de a Hormuz. generar un incremento en el estrecho De Hormuz. de Hormuz. Va a tener un impacto en el nuevo aumento de los precios del petróleo. Porque no se trata de que vaya, acá yo tengo tantos productores, sino que la fuente del petróleo, el petróleo que sale por ahí es un porcentaje demasiado importante en el peso global de la producción y distribución y venta de petróleo, como para que, aunque hayan otros actores que, vaya, hasta Rusia podría beneficiarse de eso. ¿Me explico? O que aunque hayan otros actores, el precio del petróleo va a subir. Como En las Venezuela, por condiciones que ejemplo. tenemos, claro, como Venezuela, pero el problema que tiene Venezuela siempre es que su petróleo es un petróleo Mira, el procesado, nivel, es Toño, caro. pero el nivel tan débil que tiene, bueno, todo el estamento de la policía, acuérdate, nosotros tenemos policía, ¿no? Ejército, ya está Logra realmente convertirse en ejército. en un nivel de crisis que dicen por allí unas fuentes
que están utilizando civiles para que acompañen a la policía y, bueno, a todos los estamentos de la Policía Nacional, que para todos los efectos son policía, incluyendo al Senafrón, porque no se dan abasto. Entonces, realmente, no Todos sé están a qué, operando como a qué Guardia está Nacional. jugando este gobierno. Todos están operando como Guardia Nacional. O sea, en la jerarquía, en la construcción de los estamentos de la seguridad pública, ellos tienen, por ejemplo, como entró la Guardia Nacional allá en Estados Unidos, todos están operando como Guardia Nacional. Bueno, es sencillo, Rebeca. O sea, este señor, a diferencia de los demás, ha decidido, porque es un acuerdo, reúne las características como persona, no tiene formación en ciencias sociales, no tiene formación en ciencia política, el tipo no tiene, creo que ninguna pretensión de reelegirse, porque además de eso no puede, no le interesa su partido. Es decir, él reúne No las tiene condiciones partido, no tiene partido, no Él tiene no tiene partido. para partido. tratar de, él reúne las condiciones para tratar de imponer a sangre y fuego un camino que le allane a los grandes empresarios y a la cúpula de los Y él partidos es un políticos testaferro ligados a de un estos grandes sector empresarios empresarial, eso es todo. el ajuste de la economía en los 4 años que vienen según su comodidad. Eso es lo que explica el nivel de fuerza y el silencio cómplice de la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales, Sí, de la pero ahora, PEDE y después. hermano, en 54 días habría que hacer ese estudio con economistas amigos, amigas, ¿eh? Pero en 54 días, yo te voy a ser honesta, proporciones guardadas, han perdido como en la pandemia. Bueno, Sí, pero es pero que, pero es que ahí Jorge tiene razón. Mira, puede haber perdido todo, pero ellos están dispuestos a aniquilar ellos ahora están dispuestos, al costo 2.000, 3.000 así millones, es, están tropezados. El que está quedando desbaratado es el pequeño propietario, ellos lo pueden ellos recoger. consideran, ellos Los consideran Ellos consideran que en el año 2023 no aplicaron la suficiente fuerza. Igual exacto, los exacto, estamentos de seguridad a nivel nacional y a nivel continental, que exacto. tienen su propia, una visión de la contención de las fuerzas insurgentes. Recordemos que hace años se hizo un operativo de práctica en Panamá, en el canal, donde el enemigo era un levantamiento indígena campesino, cuando todavía estábamos lejos, Vamos, honestamente, de lejos. pelear. No, no, pero ellos plantearon, esa fue una reformulación de la política de seguridad nacional después de los eventos de 2012 y 2013, donde se Claro. hacen Ah, claro, cálculos claro, básicos, sí, ¿no? Esta sí. población dispersa, que ya son el Esta es una 12%, ¿no? especie, El 17. esta es una especie de plan Cóndor 2.0 a nivel continental que se traduce a nivel nacional y a nivel regional, donde tratan por la vía de la fuerza, usando el derecho también, el llamado lawfare, y los complots, digamos lo que está pasando en Colombia, atentados, dinamiteros, Un proliferación de candidato, sí, violencia en Ecuador, asesinato de un candidato de la derecha, probablemente por ellos mismos. O ellos sea, están mismos, usando sí. todos los métodos del fascismo para tratar de imponer una situación dictatorial que permita derrotar a los movimientos de masa y Sí, los pero grandes por cambios ejemplo, el sociales. tema de la Caja de Seguro Social, y ya no vamos, gente, pero el tema de la Caja de Seguro Social, tenemos que decirlo a nuestro oyente, es un tema que realmente no está ni siquiera en este escenario que nos estamos planteando, ¿eh? Es un tema de que el grupo que llegó al poder con Mulino tenía el sueño de apropiarse de esos recursos para sí. Es que va a haber es que Rebeca, va a haber repartición. Entonces, Sí, como va a ellos haber van a repartirse repartición eso. y no hay una trayectoria de confrontación como la que vimos en la guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. Eso no existe en la élite panameña. Entonces, ellos están agazapados a la expectativa de que les cae. ¿Qué Y les cae? Así es. si este señor logra imponer la violencia y logra imponer su narrativa y su discurso en alianza con los gringos, bien, ellos se adaptan. Si Ellos van a resulta que recoger. el movimiento, si resulta que el movimiento Perdón, perdón. social logra sobrevivir varias semanas más y Dos logra, semanas, faltan 2 semanas. ya sea derogar la ley o una modificación sustancial que permita reivindicar el nivel de lucha alcanzado, el nivel de unidad, el nivel de mística y los cambios en la ley, ellos van a empezar ya a jugar la oposición contra este señor. Es decir, Eso mira, él depende de sube. la calle, hermano. Mira, Sí, sí, este eso es gobierno no así. va a poder gobernar 4 años reprimiendo 4 años. Eso es Bueno, pero imposible. mira, yo voy a hacer una reflexión sobre esto. A mí no me gusta especular sobre si va a resistir o no va. Hay que darle, porque ellos tienen muchos recursos y con los gringos atrás dando, me explico,
nosotros debemos saber que el tablero es activo para ambos. Puede tener muchas desventajas, pero es mala política sentarse a ver cuál es la debilidad de lo derrumba, se derrumba por su propio pie de barro. Eso prefiero pensar que no va a pasar. Que no va a pasar porque yo pienso que nosotros tenemos suficientes debilidades también como para pretender que lo que acontece en el seno de la fuerza de ellos, de la disposición de darse o no hace apoyo la élite a lo interno, yo prefiero pensar que ellos son fuertes y no débiles. Así Frente es. a eso, no, es que es muy importante para la actitud que uno va a tomar. Yo lo único que creo es que cada paso que dan tiene que ser acechado por nosotros para denunciarlo lo suficiente, para concitar movilizaciones lo suficiente en función de cada error que comete, hasta ir convirtiendo lo que es evidentemente una falta de apoyo al gobierno, a una ira contra el gobierno, a una movilización masiva que empantane incluso la propia Policía Nacional. Yo creo que eso es lo que tenemos, ponerlo a una situación difícil como presidente, ponerlo a una situación difícil, es decir, ya judicializado, y que la masa sea la que se sedimente alrededor de la Policía Nacional hasta que ya se preocupe la propia élite de los niveles de anarquía y confrontación que se pueden generar. Yo Así siento es. todavía que todavía el pueblo no ha carburado lo suficiente, pero que en cuanto llegue a eso, esa policía no le va a servir. Pueden contar con una intervención norteamericana, ahí Bueno, ya eso es sea un otra dato cosa, completo, ¿no? ya sea otro escenario, pero bueno, vamos Bueno, a que ver qué pasa en la semana. en última instancia, y teniendo como norte o sur, porque realmente en el universo el globo no tiene norte y sur. Eso de norte nos lo han puesto como algo Ese es colonial ahí, interno, ¿no? ese es interno, Exacto, ese es nosotros, como ese es si el sur es planetario. el patio y el norte es el horizonte, ¿no? Teniendo como horizonte, mejor dicho, entonces, en vez de utilizar referencias geográficas que son también de connotación colonial, la necesidad de construir un país democrático que sea soberano, donde haya inclusive un espacio también para el ejercicio de la empresa privada, para el desarrollo del mercado, pero desde una concepción estratégica de un país independiente y justo. Pienso que es importante y desde ese norte, entonces, definir la política a seguir en lo táctico, en lo inmediato y en lo estratégico. O sea, si tenemos ese norte, podemos efectivamente eh, hacer la unidad y hacer las alianzas con posiciones que sean necesarias para cumplir esos propósitos a corto, a mediano y a largo plazo. Ujú. Y la presencia de las fuerzas norteamericanas en Panamá siempre han estado diseñadas para que el país cumpla los objetivos de Estados Unidos en este país. Entonces, Ahora, efectivamente, por eso es importante la denuncia del memorándum de entendimiento y Bueno, no pero en el puede eso 23 también divorciarse. estaban y no pudieron. Eso no se puede divorciar de la agenda del movimiento social, la necesidad de la soberanía nacional y de la independencia. Y bueno, es una consigna que ha estado muy vigente como nunca de la década de los 80, pienso yo, en la movilización del pueblo panameño. Ok. Con esto me despido, Rebeca. No, no, ahí quedamos por la semana porque nos pasamos de la hora. Ey, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, pero estamos obligados, Jorge, miércoles, jueves, Listo. juntarnos para yo, analizar el tema internacional. Nos vemos y nos Muy bien. escuchamos la yo, próxima semana. Rebeca, Dime. sí, así. Además del tema internacional, que también creo que hay que dedicarle, hay que pararse no sobre él, yo creo que es importante que vayamos preparando nuestros materiales para el análisis del año de gobierno. Muy bien. Sí, 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 cómo no. Bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue semana Saludos. 24, pregonando ideas por la Saludos a cultura todos del y a pueblo, todas. creando poder popular. Chao, chao.